de ello, quise, por la guía del Señor, decirle a la iglesia de Española, una iglesia hermosa, no saben lo que me he gozado allá en Murcia y el día de hoy acá. Yo no soy muy expresivo, pero ustedes me ven allí donde estoy y estoy gozándome en el Señor porque de verdad le doy gloria a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Amén. No estamos solos. España, las naciones, sabemos que pasan por profundas crisis, porque yo vengo de un país en crisis, pero sé que no es el único país que está en crisis. Cada nación tiene sus propios problemas, sus propias situaciones y dificultades. Pero quiero decirles, mis hermanos españoles, que sé que también hay una comunidad latina bastante grande en cada iglesia, no estamos solos ni estamos desamparados. Amén. Tenemos una ayuda permanente y es la ayuda de Dios que está en medio de nosotros, brindándonos una gran ayuda, una cobertura especial a este pueblo que le ama, que le sigue, que le sirve. Pueblo que está haciendo frente a tiempos peligrosos, tiempos de degradación, donde los valores han ido desapareciendo poco a poco, tiempo donde los problemas aumentan, tiempo donde no hace mucho acabamos de enfrentar una gran calamidad y de hecho España fue un epicentro de esta situación, como fue la pandemia, donde muchos tuvimos que ver partir hermanos en Cristo, familiares con esta terrible enfermedad. Tiempos de guerra, vemos un país vecino de acá, más cerca de España que de Venezuela, como lo es Ucrania, y Rusia en un conflicto bélico, pero no es el único conflicto bélico que hay en el mundo, hay muchos más. Tiempos ya profetizados en la palabra de Dios, Mateo 24, como ustedes lo saben, pestes, guerras, y debemos entender y darle gracias al Señor porque en medio de todo este tiempo somos privilegiados de tener un Padre en los cielos que desde mucho antes nos dijo lo que iba a suceder. Y eso nos debe llevar a estar tranquilos, pacientes y confiados, porque Él nos dijo que iba a suceder, pero también nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y eso debe ser una palabra de aliento y de confianza para nosotros, que aún en medio de todo esto revoltoso que nos rodea siempre, tenemos a un Dios en los cielos, un Dios que está presente en nuestras vidas, alrededor de nuestra familia, cuidando de nosotros y ayudándonos a enfrentar todas estas calamidades que enfrenta la tierra. De modo que en las Escrituras encontramos esa única fuente que nos dice realmente lo que nosotros nos ha tocado y nos tocará enfrentar en los últimos días. Situaciones por venir que aunque no sabemos en qué momento se van a desarrollar, sabemos que hay muchas situaciones que están por desarrollarse en la humanidad. No sabemos el tiempo, están anunciadas ya, pero lo importante es que debemos nosotros saber que la ayuda del Señor estará con nosotros siempre. Amén. Por eso, en estas condiciones de todo el entorno que nos rodea, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿cómo debería estar la iglesia en medio de todo esto que sucede? ¿En qué condición debería estar la iglesia de Cristo en medio de todo esto que sucede a nuestro alrededor? ¿Deberíamos estar igual que el resto de la humanidad? Por supuesto que no. ¿Indiferentes? No. ¿En estado de pánico? No. Porque tenemos a un Dios en los cielos, un Dios eterno que nos lo ha anunciado, pero nos ha prometido estar con nosotros. Amén. Entonces, no, porque pase lo que pase, debemos saber y entender que hay algo especial en nosotros, que hay algo especial en usted y en mí como iglesia de Cristo, que hay una bendición, protección, algo que nos cubre, algo que nos guarda, algo que nos hace distinto, algo que nos distingue, algo que nos salva de toda situación que pueda ocurrir en el mundo o suceder en el mundo. Algo que nos aparta de todo esto que está por suceder y está sucediendo en los últimos tiempos. Y eso es necesario que nosotros, eso que nos hace distinto, eso que nos ofrece el Señor, que nos hace distintos, es necesario que nosotros continuamente lo recordemos y lo estudiemos.
Necesitamos continuamente estudiar eso que el Señor pone en nosotros para nosotros saber que debemos estar confiados en medio de la situación que nos rodea. Entonces, ¿debemos sentirnos desvalidos? ¿Debemos sentirnos desprotegidos? ¿Debemos sentirnos desamparados? No, el pueblo de Dios está claro de que no podemos sentirnos de esa manera porque necesitamos estar claros que nosotros contamos con una cobertura en Dios. Y de eso se trata el tema que vamos a desarrollar. Nuestra cobertura en Dios. Dígale al hermano que tiene al lado, hermano, usted tiene una cobertura en Dios. Tenemos todos una cobertura en el Señor. La iglesia de Cristo debe estar totalmente convencida. Mientras vivamos bajo la cobertura del Creador, nuestras vidas serán bendecidas, nuestras vidas serán distintas, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, independientemente de lo que ocurra. Si nos mantenemos en sus caminos, vamos a tener una cobertura de Él en todo momento. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 9 al 15. Reina Valera. Gloria a Dios. Trabajo con todas las versiones, pero en especial y particularmente me gusta Reina Valera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 9 al 15. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y dijo Jehová a Edom y a toda su casa. En esa casa de Obed-edom, el Señor la bendijo. Amén. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿A causa de qué fue esa bendición? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así Jehová y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Se prendió una fiesta, como decimos los venezolanos, a raíz de algo que se produjo en la casa de Obededón. ¿A causa de qué? A causa del arca de Jehová. Amén. Pero había ocurrido algo bastante triste quizás. Había ocurrido algo que tenía de una u otra forma a David un poco triste, un poco con los ánimos, quizá un poco desanimado, confundido. Humanamente, David era un hombre de Dios, pero era un ser humano, un hombre al cual también sentía dolor, sentía alegría. Y Dios había dado una orden, había que obedecerla. El Señor había dado una orden, pero ese hombre llamado Usa intentó pasar por encima del ordenamiento de Dios. La historia ustedes la deben conocer muy bien. Un ordenamiento que estaba en Números 4:15 acerca de que dice así la versión, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Ya Jehová lo había advertido, ya el Señor lo había dicho. Y Jehová su palabra la cumple. Entonces, sin tener derecho a hacerlo, usa parafraseo para poder avanzar. Ustedes conocen, quizás alguno no la conozca mucho la historia, pero tocó el arca del pacto y tuvo que sufrir unas consecuencias. Y eso tenía a David de una u otra forma adolorido, confundido. Cuando a nosotros les pasa algo a alguien, así haya hecho algo malo,
cuando le pasa algo a alguien del pueblo de Dios, a una persona a nuestro alrededor, eso nos entristece. Independientemente que haya hecho lo incorrecto delante de Dios, eso nos duele. Y eso a David lo tenía ocupado. Él sabía lo importante que era traer el arca de Jehová al centro de la vida de Israel. Él sabía lo importante y lo que significaba el arca de Jehová para Israel. Quería que todo Israel se gozara con esa arca de Jehová allí presente, por ejemplo. Se mantuviera bajo su presencia el pueblo de Israel, porque esa presencia él sabía que donde estaba producía una bendición innumerable, una bendición grandiosa y significativa. Amén. Por eso pasó lo que pasó en la historia que ya todos sabemos. Entonces David entra como especie en una confusión porque estaba ocurriendo todo lo que ocurrió. Y dice la Biblia, por eso es que temiendo David a Jehová aquel día. Tenía temor por lo que había pasado. Él sabía que esto que había pasado si ocurría de nuevo, no quería que ocurriera nuevamente. Entonces tenía que David tomar las previsiones. Entonces él dice, versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Porque muchas veces nosotros, aunque sabemos la grandeza de Dios, ¿cuántos saben aquí que Dios es grande? Aunque conocemos al Señor, aunque hemos saboreado el aroma de Dios, el aroma de su poder, el aroma de su amor, de repente pueden suceder cosas que nos producen heridas de guerras. ¿Qué es lo que estaba produciéndose eso en David en ese momento? Pueden suceder cosas inesperadas que nos pueden doler bastante, que nos desarman, que nos dejan profundas heridas. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento, que nos dejan sin aliento. Y eso es lo que le sucedía a David en ese momento. Por eso él estaba confundido, con temor en ese momento. Pero entonces dice la Biblia que él hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo esa arca de Jehová. Aun cuando había sucedido esto, Obed-Edom abrió las puertas de su casa. Recibió el arca de Jehová del pacto para que allí ella reposaba. Sabiendo los riesgos, ustedes saben lo que es llevarla a su casa sabiendo que si le echaban una mano podían caer en el piso tieso, muerto. O sea, sabía los riesgos, Obed-Edom. Sabía las demandas, sabía lo delicado que era tener la presencia de Dios en medio de su casa. Él lo sabía, sabía que era un compromiso, sabía que era delicado lo que él estaba permitiendo en ese momento en su casa. Estaba convencido que donde estaba el Señor había algo especial, pero muy delicado, donde había que tener sumo cuidado. Había una presencia distinta donde estaba la presencia del arca, la presencia de Dios, pero había una bendición. Él sabía que había una bendición donde estaba presente el Señor. Porque está presente Dios, hermano, hay una bendición. Si el Señor está en tu vida es bendecida. Si el Señor está en tu casa es bendecida. Si el Señor está en tu familia es bendecida. Si el Señor está en tu trabajo es bendecido. Si el Señor está en tu vida familiar, en tu casa, la comunidad es bendecida. Incluso la nación es bendecida. Porque si nosotros tenemos la presencia de nuestras vidas, se supone que es un pueblo que está orando por su familia, por su comunidad, por su nación. Amén. Gloria al que vive para siempre. Y dice la Biblia que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Edom y a toda su casa. Cuando nosotros damos cabida a esa presencia de Dios a nuestras vidas, no solamente somos bendecidos nosotros, es bendecida su casa, es bendecida su familia, ese hijo inconverso que no quiere nada con el Señor, ese hijo que rechaza las cosas de Dios, ese familiar que aún me rechaza porque no comparte mi fe, él es bendecido por medio de mí. Ese familiar es bendecido por medio de nosotros, por medio de nuestra oración, por medio de nuestro clamor. Así que nosotros debemos entender que donde está el Señor, allí hay bendición. Donde está el Señor, hay una cobertura. El Señor cubre ese lugar, lo cubre de una bendición especial para proteger, cuidar a todo aquel que está a nuestro alrededor.
alrededor de ese lugar de su presencia. Son incalculables las bendiciones que provienen de Dios a todos aquellos que se encuentran bajo su cobertura. Son incalculables las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Creador cuando estamos bajo la cubierta del Dios eterno. Son incalculables las bendiciones que vienen para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra casa. Él transforma las vidas, Él transforma todo aquello que a veces pensamos que está desahuciado, como lo decía en la iglesia de Murcia, ya Alicante. Él le reverdece lo que se seca. Él endereza lo que se tuerce. Él levanta lo que se ha caído. Él ayuda al necesitado. Multiplica la escasez. Él hace lo imposible porque Él es Dios de poder, Dios de amor, Dios de misericordia y nunca le falla a su pueblo ni a sus hijos. Donde está Él hay bendición. Donde está Él, donde está su cobertura, hay protección, cuidado, vida eterna y seguridad y esperanza. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. En mi vida he visto cómo el Señor transforma vidas, cómo el Señor saca del lodo cenagoso pies sobre roca y afirma los pasos de los seres humanos. He visto cómo el Señor transforma lo que pensamos que es maldición en bendición, cómo el Señor transforma vidas, cómo el Señor cambia parecer, cómo el Señor hace obras en vidas significativamente, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así lo dice la palabra y así yo lo creo y así yo sé que usted también lo cree. Amén. Amén. Entonces, en medio de esa confusión y de ese temor tenía David por lo que había sucedido, él lleva el arca a la casa de Obed-Edom y cumple con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Obed-Edom, David fue vivo, porque hermano, en el Señor hay que ser vivo. Hay que ajustarse a la palabra de Dios. Cuando usted se ajusta a la palabra de Dios, es un término venezolano. No sé si ustedes me entienden lo que les quiero decir. No es hacer que esto a otra cosa significa. Ser vivo es, ¿verdad? Hacer las cosas correctamente para ahorrarme, ¿verdad? Más trabajo, para ahorrarme de repente tener que, entonces, ser inteligente. Si yo me arrimo a la palabra de Dios y me ajusto a ella y cumplo con lo que el Señor nos dice en su palabra, obviamente las cosas van a salir mejor. Eso fue lo que hizo David. David dijo, la voy a llevar a casa de Obed-Edom. ¿Pero por qué la voy a llevar a casa de Obed-Edom? Porque Obed-Edom era un levita de la familia de Coat. En Números 4:15 lo podemos ver. Una familia dentro de la tribu de Leví. Y los levitas eran los autorizados para cargar el arca. Entonces él inmediatamente reacciona y dice, no, las cosas hay que hacerlas, porque hermano, en el Señor las cosas, mientras nosotros vamos y nos vamos ajustando a la palabra de Dios y vamos haciendo las cosas, aunque a veces tomemos decisiones equivocadas y nos descuidemos en ciertas áreas de nuestras vidas, pero cuando reaccionamos y decimos, voy a hacer las cosas como lo establece el Señor en su palabra, voy a hacer las cosas como debe ser, aunque tomé mal la decisión y tuve unas consecuencias que me entristecieron, trajeron tribulación a mi vida, pero no importa, yo me levanto y sigo adelante y comienzo a hacer las cosas como lo establece la Biblia, conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Allí hay bendición. Allí hay bendición de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo David. Él inmediatamente pensó y dijo, no, la casa de Obed-Edom es la casa más indicada. ¿Por qué? Porque viene la tribu de Leví y los levitas tienen la autorización de parte de Dios de poder cargar el arca. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, yo quiero decirles esta noche que aún en medio del dolor, en medio de la confusión, que aún en medio de la tristeza, porque mire que esta vida está llena de momentos de tristeza y de aflicción. Hermanos, mire que en esta vida hay cualquier cantidad de personas llenas de angustia, dolor, aflicción y depresión. ¿Cómo hay depresión? ¿Cómo hay suicidios? ¿Cómo hay enfermedades psicológicas? Aún en países de primer mundo donde pensamos que como todo funciona aparentemente bien, pensamos que de repente el ser humano puede estar conforme y más tranquilo. Pero resulta que en los países de primer mundo es donde los índices de depresión
más aumentan. Porque hay una insatisfacción de la vida. El ser humano no está conforme con lo que tiene en esta tierra. Pero si nosotros nos ajustamos a lo que dice la Biblia, si nos ajustamos al Señor, si nos arrimamos a esa cobertura de Dios, nuestra perspectiva va a cambiar de las cosas. Nuestro ser, nuestra forma de actuar en esta tierra va a cambiar en estas cosas porque vamos a estar bajo la cobertura del Creador. Por eso dice la Biblia, el que habita bajo su abrigo morará, estará siempre bajo esa sombra. Yo quiero estar siempre bajo esa sombra. ¿Y usted no quiere estar bajo esa sombra? Gloria al Señor. Aleluya. Aunque esté pasando usted en este momento por un momento de tristeza, que lo embargue, que llene su vida de aflicción porque, hermanos, ahorita por todos lados hay diagnósticos, hay cáncer, hay diabetes, hay enfermedades crónicas de todo tipo. El COVID no sé qué dejó en la población, pero cualquier cantidad de efectos post-COVID, de enfermedades, hay personas que aún teniendo los medios económicos no pueden dar con la enfermedad, no pueden dar con un tratamiento efectivo y certero para poder su vida, su salud restablecerse. Pero aparte de eso, hay situaciones con los hijos, con rebeldía, hay situaciones de drogas, hay situaciones de identidad sexual terrible a nivel mundial. Cualquier cantidad de problemas y de situaciones están a nuestro alrededor. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, tenemos una opción maravillosa y es ajustarnos y estar dentro de la cobertura del Dios Padre y Eterno. Cuando bajo esa cobertura, nosotros vamos a permanecer bajo el cuidado y la protección de Dios. Como dice la Biblia, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, castillo mío, ¿en quién confiaré? ¿En quién más puede confiar nosotros como pueblo? ¿En quién más podemos poner nuestra mirada sino en el Dios eterno de la gloria? No tenemos más opción, es la única manera de nosotros poder estar aislados de todo lo que quebranta hoy día a la humanidad, bajo su bendición. Dice la Biblia en el Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una promesa del Señor para todos aquellos que estemos bajo esa cobertura maravillosa de Dios. Dios quería la bendición para su pueblo. Él quiere y procura la bendición para usted y para mí. Él sabía que donde le dieran entrada a su arca iba a haber una bendición segura. Él sabía que donde estuviese el arca iba a haber una bendición para ese pueblo, siempre y cuando se guarden sus estatutos, siempre y cuando se obedezca a su palabra. Estamos bajo la cobertura de Él, pero nosotros siendo inteligentes, teniendo la disponibilidad, hermano, en países como este país hermoso, España, europeo, los índices y porcentajes de cristianismo no son tan altos. Entonces, usted es privilegiado. Si el porcentaje es bajo, no importa, no se desanime. Usted es privilegiado que dentro de todo ese conglomerado de personas, usted ha alcanzado la verdad. Usted ha conocido la verdad. Usted es luz en su casa. Usted es luz en su familia. Usted alaba al Creador, al que vive para siempre, en medio de una iglesia hermosa, con unos pastores hermosos, en medio de un pueblo hermoso, una familia hermosa que está allí luchando y sigue adelante bajo la cobertura de Dios, llevando el evangelio de la gracia en esta tierra hermosa. Dele un aplauso a Dios para siempre. Lo que pasó con USA no se podía repetir. Es que no queremos que se repita. No queremos que nos suceda. No queremos que esa tragedia por la desobediencia suceda en nuestras vidas. Y sabemos que la obediencia trae tragedia. La desobediencia trae tragedia. En cambio, la obediencia trae bendición. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarnos a esa bendición que ofrece la palabra de Dios, manteniéndonos bajo la cobertura del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca. ¿A causa de quién?
¿Quién originó esta bendición en la casa de Obed-Edom? ¿Quién cambió el ambiente de la casa de Obed-Edom? ¿Quién resguardó la casa de Obed-Edom? ¿Quién estableció un ambiente distinto en la casa de Obed-Edom y en todo su alrededor? Entonces démosle apertura en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro ambiente, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios que trae bendición y vida eterna para nuestras vidas. No solamente el día que nos congregamos, levantemos nuestras manos al Señor y oremos y doblemos rodillas. Todos los días de nuestras vidas encomendemos nuestras vidas y nuestro ser al Señor. Digamos al Señor, Señor, tú enderezas mis pasos, Señor. Abre caminos delante de mí, Señor. Allana terreno delante de mí, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Encomiendo mis pasos a ti, Señor. Tú, Señor, harás en mi vida. Tú me ayudarás en este día que amanece frío, calor o como sea. Tú me ayudarás este día a seguir adelante, porque tú eres mi sostén. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres como escudo alrededor de mí. En el día en que temo, Señor, como dice el Salmo 56, en ti he confiado. Orar con la palabra de Dios en nuestras bocas, sabiendo que cuando proclamamos la palabra de Dios en nuestras bocas, allí está el Señor y su cobertura sobre nuestras vidas. Amén. Hermanos, cuando nos mantenemos cercanos al Señor, vivimos bajo esa cobertura especial que solamente Dios puede darnos. La palabra cobertura es algo que cubre, es algo que tapa, que protege, algo que se coloca sobre otra cosa para cubrirla, para protegerla, para cuidarla. Abarca toda un área que resguarda. Así está el Señor sobre nosotros, abarcando toda el área a nuestro alrededor, resguardándonos. Y eso es permanente. La cobertura de Dios es la protección que el Señor tiene permanentemente sobre nuestras vidas. Hay una protección de Él, una cobertura sobre su vida a donde usted vaya, a donde usted se traslade, donde usted esté. Cuando yo viajé acá de España, atravesé un mar durante 9 horas. Y yo le decía, Señor, Señor, usted es mi cobertura, usted me guarda. Y cuando había una turbulencia, yo sé que estaba en las manos del Señor. Porque es así, hermano. Vivir siempre bajo esa cobertura que nos da seguridad y confianza en el Señor. Amén. Amén. A través de la vida, hermano, nos toca atravesar situaciones diversas y distintas a nuestro alrededor. Nos toca atravesar valles de sombra de muerte. ¿Sí? Estando en Alicante, habían 2 hermanas quebrantadas de salud. Y siempre en cada iglesia, en cada grupo de personas, hay personas que están padeciendo enfermedades, pasando por situaciones y problemas muy graves, enfrentando problemas, dificultades, esperando diagnósticos. Qué terrible esperar un diagnóstico. Cuando hay un quebranto de salud, cuando tienes que ir a un médico a esperar que te den un diagnóstico. Situaciones que no deseamos nos toca atravesar a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, por las que no queremos pasar. ¿Por qué? Porque queremos paz, queremos dormir tranquilo, queremos estar en tranquilidad, levantarnos en paz, pero nos toca atravesar esos valles de sombra de muerte porque dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él es fiel, Él ha vencido al mundo. La Biblia nos garantiza que en medio de esas situaciones, como nosotros estamos bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su cobertura, Él nos va a brindar siempre su ayuda. Así que, hermano, no se sienta desvalido. Cuando venga ese quebranto de salud, cuando venga esa llamada, esa noticia quizás que no nos va a agradar, ese aviso de una situación que no queremos saber, hermano, téngalo por seguro que si usted honra al Señor y está bajo la cobertura del Creador, el Señor estará allí presente con usted en todo momento, y no solamente en un momento de felicidad y de victoria, sino en un momento de tristeza, en un momento de lágrimas, en un momento de aflicción. ¿Para qué? Para brindarnos seguridad y poder seguir adelante. De eso se trata vivir la vida cristiana. No es solamente ir a una iglesia, levantar nuestras manos y adorar al Señor. Eso es hermoso, eso es maravilloso, pero el evangelio se vive día a día. El evangelio se vive cuando yo sé enfrentar la situación, cuando yo sé darle frente a las situaciones que vienen a mi vida diariamente. Y eso se hace en tranquilidad cuando nosotros vivimos seguros bajo la cobertura del Señor, bajo la sombra de la
Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. En el texto original hebreo, ese texto del Salmo 91 dice lo siguiente: el que vive cerca de Dios, el que tiene a Dios en su habitación, el que hace su campamento cerca de Dios, será bendecido, será protegido y permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Traducción hebrea original. Salmo 91. Lo repito. El que vive cerca de Dios, el que tiene a Dios en su habitación, el que hace su campamento cerca de Dios, será bendecido, será protegido y permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Qué bello. Hebrea original, la traducción hebrea original al castellano. Gloria al Señor. Jehová había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. En función de toda esa traducción original que nos da el Señor en su palabra, podemos decir que el que permanece cerca de Dios, el que le da entrada al Señor en su vida, el que se arrodilla delante de Él, el que se humilla permanentemente delante del Señor, el que acampa en su campamento, el que descarga su angustia delante de Dios, el que ora y el que clama en la turbación, permanecerá bajo su bendición, bajo su cobertura, bajo su cuidado, bajo su protección, la protección del Todopoderoso, del Dios El Shaddai, del Dios eterno de la gloria. Demos gloria a Él porque Él se merece la gloria. Él vive para siempre y por siempre en nuestras vidas. Amén. Aplauso fuerte al Señor. Quiero decirte, mi hermano, que si usted está atravesando cualquier situación, yo no sé qué puede estar pasando usted en su vida ahorita. Lo veo por primera vez en mi vida. Por cierto, son todos hermosos. Dios los bendiga. No sé por qué está pasando usted en este momento, pero quiero decirle que si usted tiene a Cristo en su corazón, que lo sé, tenga la seguridad de que el Dios eterno de poder tiene una cobertura especial sobre su vida. Y aunque esté pasando por un momento más gris en este momento, el Señor está allí, extendiendo su mano siempre para sacarlo a usted del lodo cenagoso, del lodo del sufrimiento, de la angustia y de la desesperación. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Fíjense que yo vengo de una nación donde pudimos ver durante los años 17, 18 y 19 cómo mucha gente tuvo que salir corriendo por la situación, porque había que dormir en una cola del día anterior para comprar una crema dental, porque había que dormir 2, 3 noches en una cola de gasolina para llenar el tanque de gasolina del vehículo. Pero con todo y eso, hermano, a pesar de que las iglesias, 30, 40% de la membresía tuvo que salir a otras naciones, la cobertura del Señor estuvo allí pendiente siempre. La cobertura de Dios estuvo sobre la iglesia, sustentándola, ayudándola a seguir adelante. Por eso quiero decirles a ustedes esta noche que pase lo que pase, se diga lo que se diga de España, se diga lo que se diga que fuera a suceder, que vaya a suceder, que estamos a punto de sufrir, que la guerra, que lo que esté pasando, no tema, no se angustie, no desmaye, siga adelante, porque tenemos la cobertura del Creador sobre nuestras vidas. Somos un pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo escogido por Dios, somos un pueblo que tenemos la seguridad de una esperanza de vida eterna en el Señor. Amén. Somos acechados permanentemente, vivimos bajo amenaza, experimentamos una guerra espiritual en nuestras vidas permanentemente. Situaciones que muchas veces nos tienen cercados, pero tenemos la presencia de Dios a nuestro lado. Tenemos la presencia de Dios a nuestro favor. Podemos seguir adelante peleando la batalla porque sabemos que esa batalla está ganada. Tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús.
Dice Colosenses 3, 2 al 3. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando vengan esos problemas que aquejen a la humanidad, pongamos la mirada en el Señor, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, está bajo la cobertura del Señor, está cubierta por el Señor Jesús, está escondida en Él. Nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús y eso debemos tenerlo presente, que en medio de la situación y de la circunstancia, nuestras vidas están escondidas en el Señor. Que pase lo que pase en la tierra, que pase lo que pase en los países vecinos de España, que pase lo que pase aún aquí en España, que pase lo que pase en los países al sur de España, en los que están por acá cerca orientales, en la guerra que hay por allá, en la situación que de repente muchos profetas del desastre dicen que va a ocurrir y que va a suceder. Que pase lo que pase, la Biblia nos dice que estamos escondidos en Cristo. Y esa seguridad debemos tenerla todos. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Visualicemos nuestra vida escondida en Cristo Jesús. ¿Usted alguna vez se ha escondido? Y usted busca, ¿qué busca usted como escondite cuando se va a esconder? ¿Qué busca? Un sitio donde no lo vea nadie. Un sitio donde nadie lo vea, donde no le va a pasar nada. Un refugio donde sabe que allí no le va a ocurrir nada. Y la Biblia nos dice que nuestras vidas están escondidas en Él. Lo que pasa es que a veces pareciera que la misma palabra no la asimilamos, el significado de lo que nos dice la Biblia tan claramente. Están escondidas, estamos bajo la cubierta del Señor, bajo la cubierta de Él. Dice el mismo Salmo 91 en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mí, castillo mío, mi Dios, ¿en quién voy a confiar? ¿En quién más voy a confiar? ¿En quién más puedo confiar? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Por qué hay tanta depresión, hay tanto sufrimiento? Porque la humanidad está creyendo en el mismo hombre, está creyendo en el sistema, está creyendo en la economía de las naciones, está creyendo en los gobiernos, está creyendo en las autoridades terrenales y por eso viene la decepción. Por eso viene el sufrimiento, por eso viene la depresión, por eso viene el suicidio de la mujer porque el esposo no la quiso, va y se lanza del edificio, de aquel niño porque el padre no le entendió y se lanza del edificio. Eso está pasando con la humanidad. Pero cuando nosotros decimos al Señor, diré yo a Jehová, esperanza, mi esperanza, ¿en quién confiaré? ¿En quién más puedo confiar sino en Él? Nuestras vidas van a ser distintas porque estamos bajo esa cobertura del Dios eterno. ¿En quién voy a confiar? Obed-Edom, su familia, su casa, todos eran bendecidos porque eran resguardados, fueron resguardados por esa presencia de Dios allí en su hogar y estaban cumpliendo con lo que la palabra había establecido acerca de la tenencia de esa arca. Dice Primera de Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por su poder. Somos guardados por Él y eso debemos entender lo que entra a nuestra mente, a nuestra memoria, que entre aquí en el momento cuando venga ese sufrimiento, esa situación difícil. Señor, yo soy guardado mediante la fe en tu poder, Señor. Yo soy guardado por tu poder. No tenemos otra opción, no tenemos otro camino, no tenemos otra opción que tomar sino Cristo el Señor en nuestras vidas. No hay otra opción. Tienes desespero, tienes aflicción, estás triste, estás padeciendo una enfermedad, te espera un diagnóstico al que le temes. Dale ese lugar a Cristo Jesús. Refúgiate y refugiémonos en el Señor. Aún en medio de todo eso que pueda estar ocurriéndonos, ¿en quién más podemos confiar sino en el Cristo de la gloria? ¿En quién más podemos refugiarnos sino en el Cristo de la gloria? Él nos da cobertura, Él nos da protección, Él nos da ayuda, Él nos da sustento, hermano, y se los digo con propiedad y con seguridad. Él nos sostiene, Él nos sustenta. Él lo hace. Soy testigo fiel de que Él nos sostiene. Amén. Amén. Oportunidad, escuchamos de una familia ucraniana. Y ellos, como no podían asistir a la iglesia, hacían cena
escondido en su casa donde caían las bombas. Ellos se tomaban de la mano y le oraban al Señor mientras hacían la Santa Cena entre la familia porque no podían salir a la calle. Y entre su oración ellos dicen que en todo momento ellos hablaban y clamaban ese Salmo 91, clamaban esa protección de Dios sobre sus vidas y sobre su familia. Y escuchaban cuando caían los misiles y las bombas. Nosotros no hemos atravesado ninguno por una situación como esa. Y esa familia se mantenía esperanzada en el Señor. Y a veces nosotros por cualquier situación entramos en crisis, nos desesperamos y hasta nos apartamos de Dios porque nos cansamos de esperar en el Señor. Hay situaciones difíciles que atraviesan hermanos nuestros en la tierra, en el mundo. Y el Señor les da esa fuerza y ese cuidado, estén donde estén, para seguir adelante. Dice el versículo 12, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Este hombre se levantó después que estaba confundido, después que estaba quizás triste por lo que estaba pasando. Él agarró y cuando se dio cuenta que esa arca de Jehová en la casa de Obed-edom trajo bendición, ese hombre se levantó y se repuso. ¿Cuántos no han tenido un momento de tristeza y de repente cuando ven que el Señor comienza a respaldar en medio de ese problema, se han levantado y se ponen y comienzan a alabar al Señor? Eso pasó con David. Cuando él agarra y escucha lo que estaba sucediendo en la casa de Obed-edom, dice que el hombre cobró ánimo. Me imagino que se secó las lágrimas. ¿Usted no le ha pasado eso? Que está y se seca las lágrimas y agarra ánimo y sigue adelante. Porque se dio cuenta que las promesas de Dios eran fieles y que el Señor donde estaba presente, Él hacía la diferencia, Él marcaba la diferencia donde Él iba a estar presente. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor acá. Él estaba presente en la casa de Edom y cumplió con su promesa de bendición. Y David cuando vio eso se maravilló porque a tiempo pudo reaccionar y vio la bendición que traía la presencia de Dios en las casas, en las vidas. Por eso David se levanta, dice, él quizás reflexionó, pero él siguió adelante. El Señor bendijo todo lo que estaba alrededor de su presencia. Quizás David dijo, voy a hacerlo de ahora en adelante correctamente, porque quizás no se hizo correctamente conforme a los estatutos de Jehová, pero el amor y la misericordia de Dios trajo la oportunidad de una bendición sobre esa casa, de demostrar que donde estaba él y donde se le obedecía, allí él derramaba bendición tras bendición. Y eso lo hace el Señor en nuestras vidas, aunque muchas veces nos equivocamos, aunque muchas veces cometemos errores, muchas veces flaqueamos y caemos de rodillas, nos levantamos cuando vemos que el Señor muestra sus maravillas y hace sus milagros en nuestra vida y le celebramos y levantamos las manos y le decimos, Señor, gracias porque en medio de mi infidelidad tú fuiste fiel. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Él dio la oportunidad nuevamente, a pesar de que pasó lo que pasó, Él igualito derramó la bendición sobre esa casa porque nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces no hemos dado un paso en falso? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Y el Señor agarra y nos toma de la mano y nos saca de la profundidad del error que hemos cometido. Porque ese es el Dios de poder y de amor y de misericordia. Un Dios de oportunidades, un Dios fiel, un Dios maravilloso que nos ama como nadie en esta tierra nos puede amar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Motivos tenía suficiente David para seguir adelante. Dice el versículo 13 que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora lo que sucedió había quedado ya atrás. Lo que sucedió con Usa había quedado atrás. Él reflexionó y comenzó a hacer las cosas correctamente. Porque vio la gloria de Dios. Porque vamos a ver siempre la gloria de Dios. En medio de toda conducta humana y en medio del paso falso que puedas dar en tu vida, mi hermano, siempre vas a poder contemplar la gloria de Dios. Siempre vas a poder contemplar sus prodigios y sus milagros, porque Él siempre se va a mostrar a nosotros, va a mostrar su gloria y su favor a favor nuestro, valga la redundancia. Por eso dice el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido de un efod de lino. No le importaba. Hizo sacrificio
para Dios y danzaba para Él. No le importó su entorno, él danzaba de alegría y agradecimiento para el Señor. Porque nosotros cuando vemos que el Señor se muestra de esa manera, no nos queda otra, hermano, que agradecerle al Señor en alabanza, en cántico, en agradecimiento, en lágrima, en nuestras rodillas, en postrarnos delante de Él, en darle gracias, gracias, gracias por sus favores infinitos sobre nuestras vidas. Él sabía que había gente allí con preocupaciones. Él sabía que había problemas. Su propia mujer estaba en su contra. Su propia mujer no le agradaba lo que él hacía para el Señor. Habían ejércitos rivales en ese momento allí alrededor, queriendo luchar contra el pueblo de David. Pero él estaba convencido que estaba bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado del Señor. Él sabía que donde estaba esa arca no había esposa que se burlara de él, no había ejército que estuviese en contra de él, no había ejército sanguinario alrededor de su pueblo. Él lo que contemplaba era la victoria y la bendición que traía la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando así vivimos, hermanos, cuando así vive el pueblo de Dios, cercanos a Él, su cobertura, aún en el dolor nos regocijamos, aún en la tristeza tenemos paz, aún en el dolor sentimos regocijo, porque la paz de Dios no es la paz como la que nosotros percibimos del mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que a veces ni nosotros mismos la entendemos. Versículos 3 y 4 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Cubrirá. ¿Sabe que bueno, aquí que ustedes experimentan el frío? Yo cuando llegué a Madrid era una cosa impresionante el frío que yo sentí. Entraba por los pies y por las manos. Y cuando mi hermano llegó que me colocó ese saco encima, ese abrigo, yo sentí un calor demasiado sabroso, que estaba cubierto por ese abrigo. Dice la Biblia que el Señor con sus plumas nos cubrirá. Tiene una cobertura sobre nosotros. Si hay un excesivo frío, las situaciones que nos rodean, el Señor, la palabra que nos cubre con sus plumas. Allí cubierticos en el calorcito de Él. Qué hermoso es el Señor, amén. Qué hermoso es Cristo el Señor. En su presencia nos podemos sentir como los polluelos, cubiertos, protegiditos. Amén. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Piense que dice Colosenses 3:3 que estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en Él. O sea, estamos cubiertos bajo su sombra, por sus plumas. Dice la Biblia. Yo quiero, hermano, que usted se sienta bajo la sombra del Señor en todo momento. Bajo sus plumas. Escuche de guerras. Escuche de muertes. Escuche del COVID que incrementa, que baja. Hay que cuidarse, hay que hacer la diligencia porque el hombre de Dios debe ser diligente. Pero ese hecho no quiere decir que vamos a vivir trastornados, psicoseados, porque tenemos a un Dios en los cielos eternos y la gloria, que tiene una cobertura sobre su pueblo, que tiene nuestros días determinados acá en la tierra, que tenemos una protección especial de parte de Él, pero que también tenemos unos días determinados en la tierra. Es decir, que mientras no llegue ese día, debemos disfrutar al Señor, disfrutar de su presencia en nuestras vidas, disfrutar de su presencia acá en la tierra. Ni todo el poder del infierno que venga contra nosotros, si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, va a poder contra el pueblo de Dios. El salmista estaba claro cuando dijo, no temeremos al terror nocturno. Sabía que estaba bajo la cobertura del Señor.